apreciados estudiantes del curso de Sistemas de Información. Preparamos esta cápsula de conocimiento para facilitar su proceso de examen final. Entonces vamos a hablar de la gestión del riesgo en proyectos de inversión usando Risk Simulator. El temario de la agenda va a ser el siguiente. Vamos a recordar un poco distribuciones de probabilidad, hablaremos un poco de conceptos claves de gestión de proyectos y entraremos en materia con la herramienta que desarrolla el trabajo final del curso. Hablemos de distribuciones de probabilidad. Entonces, en este punto es necesario hablar de que existen dos tipos de distribuciones, las distribuciones discretas y las distribuciones continuas. No voy a profundizar mucho en esto porque pues ya es un tema que en sus programas de formación profesional lo debieron haber visto. Lo que sí voy a hablar es de los tipos de distribuciones más utilizados para evaluar proyectos de inversión. En ese orden de ideas empezaremos hablando de las distribuciones normales. La distribución normal es una distribución que, como su nombre que como lo ven en este gráfico, la primera de todos, sirve para evaluar, por ejemplo, el retorno de un portafolio de inversiones. Para eso toma en cuenta el promedio del retorno y la desviación del mismo. Es la más utilizada. Está en la distribución log normal, que no es una distribución simétrica como la distribución normal, sin embargo se utiliza para evaluar el impacto en acciones, bienes raíces y todo lo que tiene que ver con commodities, como el caso del petróleo. Allí también se utiliza la media y la desviación estándar. La distribución triangular es otro tipo de medio para evaluar un proyecto de inversión. Toma tres criterios básicos, por ejemplo, los datos máximos mínimos y el valor más probable. Se utiliza para estimar ingresos esperados. Entonces uno puede decir, tengo ingresos entre 1 millón y 2 millones de pesos con un valor esperado de 1.500.000. No siempre es el valor medio de los dos, pero para facilitar los cálculos se puede asumir. También se utiliza para estimar ventas y precios del mercado. La distribución uniforme. En la distribución uniforme, que es una distribución discreta, se puede hablar de que todos los valores pueden darse de manera indistinta. Está ligada a costos de producción, a ingresos futuros, pero sobre todo a valores, por llamarlo de alguna manera, enteros, lo que no pasa con las distribuciones continuas, que pueden tomar valores decimales. La distribución PER es otra que también afecta la gestión de un proyecto, relaciona datos máximos, mínimos y valor más probable. Hasta allí se parece a una distribución triangular, pero este tipo de distribución es más discreta. Lo que dice allí, los valores situados entre el más probable y los extremos tienen más probabilidades de producirse que en la distribución triangular, es decir, los extremos no tienen tanto peso. Miramos solo el punto medio. Se utiliza, por ejemplo, para proyectos de inversión. Esta básicamente es la más utilizada en proyectos de inversión. Distribuciones de probabilidad. Entonces continuamos. Entonces la distribución Bernoulli tiene dos criterios: o falso o positivo, o éxito o fracaso. Para el caso del examen final, esta no opera, pero es clave que la tengan en cuenta, así como la distribución binomial, que está relacionada con eventos de éxito o fracaso, donde hay dos resultados que son mutuamente excluyentes y donde hay una probabilidad para éxito y una probabilidad para fracaso, y las pruebas son independientes. Otro elemento clave es los conceptos de gestión de proyectos. Entonces podemos tomar en cuenta, en primer lugar, el cálculo del precio de venta, que equivale a los costos fijos unitarios más los costos variables unitarios multiplicados por 1 más el margen de ganancia. El margen de contribución, que equivale al precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Y el cálculo del punto de equilibrio, que equivale a los costos fijos totales sobre el margen de contribución. No está de más que para poder saber si un proyecto es rentable o no, consideramos el valor de los flujos futuros traídos a valor presente, y hablamos del valor presente neto o valor actual neto, y la tasa interna de retorno, que es la tasa a la cual se obtiene el máximo beneficio posible del BAN. La relación beneficio-costo, que es simplemente traer a valor actual la sumatoria de beneficios y la sumatoria de costos y dividirlos entre sí. Para poder trabajar lo que nos ocupa la herramienta en cuestión, vamos a trabajar una pequeña simulación de un proyecto que tiene clientes potenciales entre 20 y 100 que están dispuestos a pagar por ese servicio entre 600.000 y 900.000 pesos, con un valor promedio de 750.000, que la persona que va a ejecutar la prestación del servicio se le van a pagar 2.200.000 pesos sin prestaciones, y las prestaciones equivalen al 51.33% de ese salario, que la actividad va a durar 4 meses,
que hay costos directos asociados a esa prestación de 2.400.000 por mes, y hay unos costos indirectos asociados a representación, transporte, de 8.500.000. Se pregunta cuál será el valor esperado del ingreso del proyecto, si es rentable o no, y si no es rentable, cuántos clientes deberá incluir para hacerlo viable, y cuál es el precio mínimo. Con eso en mente, construimos la simulación en Excel. Entonces la simulación que tienen ustedes allí es esta. Tenemos unos supuestos: clientes potenciales 100-200, pago de matrícula entre 600 y 900, pago 2.200.000 sin prestaciones del salario, prestaciones 51.33%, duración de la actividad 4 meses, costos indirectos 2.400.000 por mes, costos indirectos 8.500.000. Entonces empezamos a pasar. Cantidad de estudiantes, establecemos los rangos. Entonces tenemos entre 20 y 100 estudiantes. Los ingresos. Entonces tenemos entre 600 y 900 con un promedio de 750. Ingresos tenemos, inicialmente los 600. Cantidad de estudiantes en el rango entre 20 y 100. Y establecemos los costos, los egresos. Entonces el salario, que son los 2.200.000 multiplicados por las prestaciones por los meses en los que se va a trabajar, eso nos da un valor de 13.317.040 pesos. Los costos directos, que son 2.400.000 por los 4 meses, ¿sí?, que nos dan 9.600.000, y los costos indirectos, que son de 8.500.000 por todo el periodo. Eso nos da un total de egresos de 31.417.040. Para saber si es rentable o no el proyecto, podemos considerar algo simple, y es el cálculo del punto de equilibrio. El punto de equilibrio, recordemos, costos fijos totales sobre margen de contribución. No tenemos costos variables unitarios para poder estimar ese margen de contribución. Entonces lo que hacemos simplemente es coger el total de los costos, los 31.417.040, sobre el total de ingreso esperado. Entonces esperamos 600.000, que es el mínimo, y dividimos esos 31.417.040 sobre ese ingreso esperado mínimo, que son 600.000, y nos arroja que para hacer viable el proyecto, lo que tenemos inicialmente es 31 millones de costos fijos, ¿sí? Bueno, mentiras. Entonces lo que tenemos simplemente es, borramos esto y lo hacemos de nuevo. Tenemos unos costos fijos totales de 31.417.040. Tendríamos unos ingresos de esto, esos 600 por el total de estudiantes, y podríamos ver que tenemos los mismos ingresos y la misma utilidad, y al restarlo una ganancia de 0. Para poder saber cuál es el número de estudiantes que hay que matricular o que hay que contratar, simplemente matriculamos un estudiante más. Esos 53, con esos 53 llamamos ingresos 2, tendríamos por esto podríamos decir que con 53 estudiantes, para este caso, se tendrían unos ingresos de 382.960 pesos, haciéndolo viable. Es decir, que si tenemos entre 20 y 100,
cumplimos con la restricción y tenemos que matricular 53 estudiantes para tener una ganancia de 382.960. Sin embargo, eso es lo fácil, ¿sí? Eso es lo fácil. Lo complicado es saber realmente qué puede llegar a suceder. Ya sabemos que el proyecto es viable. La cuestión es, estadísticamente, qué tan viable va a ser. Para eso, entonces vamos a utilizar una herramienta que se llama simulador de riesgo. Este simulador de riesgo requiere de lo siguiente. Van a crear un perfil, nuevo perfil. Ese perfil va a ser, lo vamos a llamar proyecto 1, ustedes deciden. El número de pruebas, digamos que vamos a usar 5000. Entre más pruebas se hagan, más confiable va a ser la realidad. Pero dependiendo del procesador, pues ustedes lo pueden hacer como mínimo con 5000. Le damos OK. Definimos las variables de entrada o los supuestos de entrada. Entonces vamos a tomar un primer supuesto de entrada, Vamos a pararnos sobre los ingresos. Los ingresos son su supuesto de entrada. El supuesto de entrada nos ofrece unas distribuciones de probabilidad, las que ya hemos visto. Entonces fíjense ustedes que, por ejemplo, aquí está. Bueno, revisemos qué distribuciones hay. Está la distribución normal, la distribución triangular, la distribución uniforme, que son como las más usadas, la Bernoulli, la distribución beta, la beta desplazada, la binomial, la y cuadrada. Está la distribución Erlang, la distribución exponencial para filas. Está la distribución F de Fisher. Está la distribución hipergeométrica, la distribución logística. Está la distribución parabólica. Está la distribución de Pearson. Está la distribución de PER. Entonces la distribución PER aquí nos dice que es ampliamente utilizada para la gestión de programas y proyectos para definir el peor de los casos, el caso nominal y los mejores escenarios posibles de tiempo para completar el proyecto. Se relaciona con la distribución beta y la distribución triangular. O sea, que para estimar los posibles ingresos podríamos tomar o la distribución PER o la distribución triangular. La cuestión es saber cuál es la más adecuada para el desarrollo de esta estimación. Entonces, si queremos tener la mayor confiabilidad, pues aquí nos está diciendo que lo mínimo que necesitamos es el ingreso mínimo, el más probable y el máximo, ¿sí? Pueden ser positivos, negativos o cero. Revisemos qué nos dice la distribución triangular. La distribución triangular nos dice que, por ejemplo, mira los carros por semana, número de ventas, bueno, nos dice mínimo, el mayor, el más probable, máximo, cualquier valor. Sin embargo, el mínimo debe ser menor que el máximo y puede tomar cualquier valor. Entonces, en ese orden de ideas, sería posible tomar cualquiera de estas dos. Tomemos la distribución triangular por facilidad y busquemos los ingresos mínimos. Entonces, los ingresos mínimos ya sabemos que son 600.000. Que los ingresos con mayor probabilidad son, bueno, ya lo cambiamos acá, vamos a decir que es este, y que los ingresos máximos son, en este caso, estos. Le vamos a decir OK, pero aquí lo vamos a cambiar, vamos a decirle 750.000. Listo. Nótese que ya cambió. Ahora tenemos una limitante. Tenemos que definir la cantidad de estudiantes. Nótese que la cantidad de estudiantes está sola. Yo podría colocarla. Si yo tuviera los datos, por ejemplo, esperados, yo digo, voy a matricular 50 estudiantes. Pero como en la realidad eso no sucede así, en la realidad yo no sé cuántos estudiantes vaya a matricular, voy a colocarla vacía, ¿sí? Entonces, como no sé cuántos estudiantes voy a matricular, voy a buscar una nueva distribución de probabilidad. Esa nueva distribución de probabilidad la voy a buscar acá en el supuesto de entrada. Entonces sabemos que uno puede matricular o 20, o 21, o 22, o 23, o 50, 55, 80, 90 o 100. Entonces, como ya en lo que hemos expuesto todas tienen la misma probabilidad de salir entre 20 y 100,
Vamos a buscar una distribución que cumpla con esa situación y que además que sea una distribución discreta, porque yo no puedo matricular 20.5 estudiantes o que sea o matricular 20. Bueno, digamos que 40.4. Podría tomar, si conozco los datos, los esperados, voy a tomar en cuenta la distribución triangular o la distribución PER, pero en este caso, como no la conozco, esto porque tanto PER como triangular permiten tomar datos enteros, pero en este caso, como no conozco cuál es el valor medio, entonces voy a tomar la distribución uniforme que me dice que todos tienen la misma probabilidad de salir, es decir, puedo matricular. Pueden llegar 50 estudiantes, me pueden llegar 80, me pueden llegar 20 o me pueden llegar los 100. Entonces vamos a tomar la distribución uniforme y vamos a seleccionar el mínimo. Entonces el mínimo 20 y el máximo, sí. Y ya lo tenemos, mínimo 20 y máximo 100, y le vamos a decir OK. Fíjense que ya aparecen los dos supuestos de entrada seleccionados: ingresos, o sea, el proyecto está condicionado por ingresos y por la cantidad de clientes que va a tener, el precio del servicio y la cantidad de estudiantes, de clientes que va a atender. Necesitamos mirar el criterio de salida. El criterio de salida que nos define si sí o si no el proyecto es viable está relacionado con la utilidad neta. Ese va a ser nuestro pronóstico de salida. Le vamos a llamar utilidad neta y le vamos a pedir un nivel de confianza del 97.5. Ustedes pueden seleccionar desde el 95 hasta el 100%, pero tomemos el 97.5 de confianza. Bueno, tomemos el 95. Neta, entonces, ouch. Ok, perdón. Entonces 95, el nivel de error digamos que va a ser un 2%. Y listo, nos quedó seleccionado. Ya lo demás es mucho más fácil, ya tenemos los criterios, simplemente es correr la simulación. Vamos a utilizar, por razones de tiempo, la opción super velocidad, que nos va a arrojar los resultados de manera automática. Nos va a decir en esta vista global que en este supuesto, tomamos la opción de vista global, nos va a decir que corrimos 5000 simulaciones, que lo más probable es que tengamos ingresos de 13.519.132 pesos con 52 centavos, con una desviación estándar de 655.292, ¿sí? Que tenemos ingresos máximos de 56 millones e ingresos mínimos de 18 millones en pérdida, y a partir de allí pues estimamos los elementos estadísticos que podemos tomar con un porcentaje de error en la estimación del 3.62%. Entonces a mayor certeza, confianza, a mayor confianza pues ustedes podrán disminuir ese nivel de precisión. Entonces aquí ya aparece la información. Si ustedes quieren saber qué es lo más posible que salga, pues es simplemente tomar la media, que es la pregunta que nos hacen, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el valor esperado? Pues simplemente en este caso del ejemplo, 13 millones, este que está acá, 13.519.132,52 centavos. El proyecto es rentable, de este ejemplo, sí es rentable. ¿Cuántos estudiantes deberá matricular? Pues es simplemente estimar el punto de equilibrio, y a eso que les dé le suman 1. ¿Cuál es el precio mínimo de matrícula que hace viable? Simplemente es la misma situación. Simplemente es hacer la misma situación entonces será simplemente asumir la misma situación y en ese caso entonces estar tomando la decisión adecuada. Precio mínimo simplemente es estar jugando con esto. Entonces el precio mínimo para mi caso, por ejemplo, para poder tener ganancias es de 600.000. Con 600.000 tengo que matricular 52 estudiantes. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo el precio fuera no de 600 sino de 300.000? Entonces en ese punto de equilibrio pues automáticamente no estoy en capacidad, tengo que matricular 104 estudiantes,
Mentiras, tengo que matricular 105 estudiantes y el tope máximo son 100. Entonces no sería viable. Si matriculo, por ejemplo, a 400.000, con 400.000 tengo que matricular 78,5. Significa que está dentro del rango de 20 a 100, podría ser viable. Con 350, entonces la misma situación. Tendría 53, podría hacerlo. ¿Qué? Mentiras, tengo que matricular 90 estudiantes. Si fuera 320.000, tendría que matricular 98. Si fueran 310.000, con esa estructura de costos, no puedo. Entonces tendría que ser, por ejemplo, 315. Tengo que matricular 100. Entonces, ya simplemente es jugar con esto. Entonces con esto ya termina simplemente la presentación. Una cosa adicional que hay que considerar es esto. Dentro del examen final ustedes tienen que entregar esta opción. Entregan el gráfico, copia el gráfico. ¿Dónde copio el gráfico? En alguna parte de la hoja, en un procesador de texto. Entonces aquí está la presentación de lo que tengo que hacer y sobre esto ustedes harán el respectivo análisis. Entonces, aquí lo tienen. Y hacen el respectivo análisis donde demuestran que su proyecto es viable o no. Entonces, dependiendo de, pues ustedes decidirán qué curso de acción habrá que hacer. Entonces, si surgen alguna otra duda, por el correo interno del curso, con el mayor gusto les estaré colaborando.